Tal y como hablábamos aquí la semana pasada, las consecuencias económicas de la pandemia para América Latina se prevén desastrosas. Hace unos días se dio a conocer que en el primer trimestre del año el PIB cayó en México 1.6%, la peor caída desde el 2009. La última vez que la Secretaría del Trabajo reportó cifras de desempleo fue hace casi un mes, cuando se informó que se perdieron casi 350,000 empleos formales, según la Confederación de Cámaras Industriales, la CONCAMIN. La cifra ya se acerca a 600,000 y el resto de la región latinoamericana. ¿Qué está pasando y cuáles son las perspectivas económicas? Veamos el contexto. Organismos internacionales coinciden en que la pandemia por COVID-19 tendrá efectos devastadores sobre la economía de América Latina. El impacto será mayor en Brasil y México, que poseen los sectores manufactureros más grandes de la región, de acuerdo con la CEPAL. Un análisis reciente del organismo apunta que los efectos inmediatos de la crisis económica serán baja en el comercio internacional, caída de precios en productos primarios, aumento de la aversión al riesgo, empeoramiento de las condiciones financieras mundiales, menor demanda de servicios turísticos y reducción de las remesas. El Banco Mundial coincide y destaca que la demanda de productos por parte de países industrializados disminuirá, lo que impactará principalmente a las economías productoras de materias primas en América del Sur y a los exportadores de bienes y servicios manufacturados. Aunque el Banco Mundial prevé que la economía regional se contraiga 4.6% este año, apunta que para el 2021 habrá una recuperación de un 2.6%. El FMI, por su parte, prevé que caiga hasta 5.2% y coincide en un rebote del 3.4% el próximo año. El fondo atribuye la vulnerabilidad a los altos índices de economía informal que provocó la pérdida instantánea de millones de empleos. Las mediciones del FMI ubican a Venezuela como el país más afectado por la crisis económica, seguido de México, Ecuador, Argentina, Brasil, Perú, Chile y Uruguay. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche de viernes y le agradezco mucho a Aide Reyes, asesora legislativa e integrante del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el COMEXI, que esté de nueva cuenta con nosotros. ¿Cómo estás, Aide? Buenas noches. Muy bien, Genaro, muchas gracias. Muy buenas noches. Gusto en saludarlos otra vez, igual a mis colegas, compañeros de mesa virtual. Jorge Armijo de la Garza, secretario ejecutivo del programa de jóvenes COMEXI, regresa también. ¿Cómo estás, Jorge? Bueno, Gerardo, muy bien, muchas gracias. Encantado de estar contigo nuevamente. Alejandro Guerrero, politólogo, economista e internacionalista, integrante de COMEXI. También, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Genaro? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Ahora sí ya tienes imagen y buena señal y todo. Ahora sí. Lila Beth regresa también a la mesa, analista en temas internacionales. ¿Cómo estás, querida Lila? Hola, mi estimado. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a las y los cuatro por haber aceptado de nueva cuenta esta mesa. Habíamos platicado la semana pasada precisamente un poco cómo habían sido las distintas respuestas y los efectos en la democracia y en el tema de salud en la región de América Latina por el COVID-19. Habíamos prometido que nos íbamos a enfocar ahora este viernes en los temas económicos. ¿Por qué no empezamos, Alejandro, con un recuento de qué es lo que se espera para la región? ¿Por qué es tan grave esta crisis del COVID en materia económica? Ya veíamos en la cápsula cómo el PIB de México pues ha contraído y cómo se espera prácticamente que este año haya una recesión. Pero ¿cómo va a estar, digamos, en términos regionales? ¿Cómo lo ves? Bueno, Genaro, vale la pena decir que esto se da en un contexto global muy complicado, una crisis que se da por una confianza en la globalización, el multilateralismo. Ya veníamos con esa crisis antes, ya teníamos un decenio de deterioro en ello. El desempeño de la economía mundial ya estaba muy débil. Fíjate, de 2011 a 2019 la tasa media de crecimiento fue de 2.8%, cifra inferior al 3.5% de 1997 a 2006. Es decir, esta crisis de la pandemia llegó en el peor momento también para la región. La región, como sabemos, ya el año pasado presentaba una disminución en su crecimiento, problemas de deuda, problemas de empleo, problemas de violencia. Entonces yo creo que llegó en el peor momento. Una crisis que llega en el peor momento. Lila, ¿coincides con este panorama? ¿A cuáles son los países a los que más fuerte le va a pegar esta recesión económica? Vemos que México es uno de ellos, de los más fuertes, pero ¿qué tal Brasil, Argentina, el Cono Sur? Pues mira, Genaro, sí, yo creo que va a ser una de las recesiones y contracciones económicas más fuertes de la historia de América Latina, lo dice el Fondo Monetario Internacional, que está estimando, por ejemplo, para México una contracción de su economía de un 6.6%
para este año. La CEPAL también está previendo que se vaya a contraer toda la economía de América Latina un 5.2%, pero no nada más eso, Genaro. La región de América del Norte, que va a impactar fuertemente a México, se va a contraer un 6.0% también en el 2020, esto acompañado de bajos precios de petróleo, de materias primas que también se van a ver impactadas por una demanda inferior por países desarrollados como China y otros países avanzados. Y las remesas están también cayendo. Ya el Banco Mundial dijo que va a bajar un 19.5% las remesas para este año, que son justamente esos recursos que están apoyando a familias más vulnerables en la región de América Latina. Entonces, todo esto se está culminando para un retroceso muy fuerte económico, a pesar de que ya la economía global también se va a contraer un 3.0%. Entonces, definitivamente América Latina depende mucho de las cadenas productivas a nivel mundial, de los sectores manufactureros, el sector del turismo, de servicios, va a impactar fuertemente al Caribe, a Centroamérica, y el Cono Sur definitivamente son esos países productores de materias primas, como el Cono Sur que tú mencionaste, que se van a ver agravadas por esta pandemia, y si no se toman las medidas necesarias económicas, y si no van a basarse en los apoyos económicos de instituciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, como el Banco Interamericano, pues van a requerir mucho más apoyo en los países, y México ya ha dicho que no se quiere endeudar, y yo creo que eso le va a presentar un panorama muy difícil hacia adelante, Genaro. Claro. Vamos a hablar en el bloque 2 precisamente de estas respuestas de los distintos gobiernos y cómo algunos han decidido, en efecto, pues contraer deuda y otros no. Pero, Jorge, ¿algún otro sector en específico que te esté preocupando de la región? Ya mencionaban nuestros compañeros en la mesa, en la remota distancia, el sector manufacturero, por ejemplo, el sector turismo, la aeronáutica seguramente también se contraerá. ¿Pero hay algún sector que la vaya a librar, digamos, en la región? ¿Estás viendo algo positivo dentro de todo esto? Yo realmente veo que el panorama, ya lo mencionaban, viene complejo desde hace varios años. Incluso ya se habla de una posible nueva década perdida para América Latina. Entonces estamos viendo los sectores todavía los más sensibles, en el caso, por ejemplo, del sector agrícola, que buena parte de la economía de países como el caso de Chile, más allá de que dependen del comercio en un porcentaje muy alto de China, del comercio con China, hay que entender que China fue la primera economía en contraerse, y eso, siendo el principal exportador e importador del mundo, pues está teniendo un impacto directamente en el comercio a nivel mundial. Tan es así que la Organización Mundial del Comercio ya estima que puede ser el impacto entre un 12 y un 20% de afectación. A eso hay que agregarle también el sector servicios. Tienes una economía como el caso de Perú, que tiene el sector servicios, específicamente el restaurantero, el de alimentos, que va a tener una caída muy pronunciada, y todo esto nos lleva justamente a tener un entorno tanto complejo como desigual. Hemos visto que hay países que están tomando decisiones en momentos precisos y con mayor seriedad, mientras que otros no lo están haciendo. Hay quienes tienen como prioridad el aplicar pruebas. Ya veíamos hace poco la información que nos compartía la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, donde desafortunadamente tenemos el caso de México y de Chile entre los últimos lugares. Y recientemente Colombia acaba de incorporarse a la OCDE, que puede ser un anuncio importante para que Colombia pueda tomar nuevas políticas públicas en la materia, pero no tenemos toda la información en torno a Colombia, cómo está desempeñando, pero realmente el desempeño en términos generales de los países de América Latina en cuanto a la aplicación de pruebas está siendo muy limitada. Y eso está llevando justamente a que el impacto económico pueda ser mucho mayor. Hablamos de la primer crisis económica derivado de una crisis sanitaria en la época actual del mundo. Entonces, aquí es bien importante entender esta correlación entre las medidas que se tomen en términos sanitarios y las implicaciones para los distintos sectores económicos de las economías, que va a impactar en diversos, más allá del manufacturero, el de servicios, etcétera. Claro.
Aide, ¿coincides con estas lecturas? Son bastante pesimistas, digamos, en todo lo que se espera para la región. Nos falta, por supuesto, también ver otras regiones, el Caribe, Centroamérica también, por ejemplo. Centroamérica que también seguramente va a resentir el que se haya cerrado la migración en Estados Unidos, la ausencia de remesas. ¿Cómo lo ves tú? ¿Ves algo positivo dentro de todo este panorama tan sombrío que estamos viendo para la región? Bueno, creo que también es parte de lo que vamos a abordar en el tercer bloque, pero vale la pena adelantar. Sí, yo creo que lo positivo que se puede sacar de esta crisis del confinamiento, como ya se denomina, es esta revisión del sistema económico que se ha llevado, que se ha implementado en los diferentes países hasta el día de hoy. Porque al final del día es una consecuencia. Si América Latina bien no estaba creciendo desde hace ya 11 años, también es producto de decisiones en política económica que se han tomado también desde esa década, ¿no? Y esto no es algo que nada más comenté yo, sino es algo que se ha ya reforzado por parte del Fondo Monetario Internacional a través de su gerente, a través de la misma CEPAL, que está haciendo un llamado incluso a que ahora los países se vuelvan más heterodoxos en sus decisiones, especialmente las económicas, para poder contener esta crisis y esta recesión que les viene a todos. Sí es preocupante el tema de América Central, porque ellos dependen en 2 dígitos en cuanto a las remesas que les vienen principalmente de Estados Unidos, Salvador, Honduras, Nicaragua, incluso Guatemala. Para México pues también es preocupante, pero no es tanto con respecto a su PIB, ¿no? La dependencia que tienen de las remesas. Creo que lo que sí debemos observar, de rescatar lo positivo es este replanteamiento que comentaba del sistema económico y que ya lo habíamos discutido en alguna ocasión cuando estuvimos platicando de Chile, ¿no? Que sí, era como este mito de que todo iba muy bien y creo que con un contraste que hubo de inmediato, con un conflicto social de esa naturaleza, se reveló que no. Creo que lo mismo está pasando ahora, ya lo ha dicho también la misma gerente del Fondo Monetario Internacional. Esta es una crisis económica y coincido con Jorge, que efectivamente es una crisis económica que fue creada por una crisis de salud y que ahora, en vez de ser guiada por las decisiones de los economistas para que se acabe, tenemos que hacer caso a las decisiones o a las sugerencias de los epidemiólogos y de los que son expertos en salud. Y en un segundo momento estar viendo qué se va a hacer, ¿no? Y medidas más concretas y más puntuales, porque ahorita el denominador común para toda América Latina y para todo el mundo es la palabra incertidumbre. Incluso los que se dedican a estar haciendo las perspectivas y las proyecciones económicas, pues apenas en enero estaban diciendo que el crecimiento, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, ya sabiendo que estaba esta crisis que venía de China, a principios de enero dijo que íbamos a crecer más de 3%. Y ahora la contracción va a ser precisamente en el mismo número. Ahora, Alejandro, en efecto yo también coincido con Aide en el sentido de que esto está replanteando, digamos, la manera en la cual se sostiene este sistema económico internacional, que en efecto hay mucha desigualdad y que está provocando efectos más fuertes en las sociedades más desiguales que en las más equitativas. Pero al mismo tiempo, esta pandemia del COVID-19 y esos otros los efectos que tiene también, pues ha detenido la protesta social. Evidentemente las calles de Chile hace apenas algunas semanas estaban llenas de protestas en contra del gobierno del presidente Piñera, exigiendo un cambio de constitución y demás, pero pues evidentemente con la crisis del COVID-19, la protesta social en América Latina y en el mundo está en sus casas y ese cuestionamiento al modelo económico pues de las calles a lo mejor no lo vamos a ver esperemos que pronto, porque la protesta tiene que seguir evidentemente, es un mecanismo de la democracia, pero no por lo menos en los próximos par de meses. Así es, Genaro. Bueno, esta pandemia vino a poner una pausa en las protestas sociales. Por ejemplo, en Chile estaba viendo por la tarde una foto de la plaza donde se llevaba a cabo estas protestas prácticamente vacía. Y sí, efectivamente, esta crisis de la pandemia vino a poner al desnudo, vino a revelar pues, muchas insuficiencias en los sistemas de salud, insuficiencias también para las empresas que no han invertido en tecnología, que no han invertido en mejoras a su productividad. Ha venido creo yo, a revelar muchas fallas, muchas insuficiencias y ha venido también a replantear pues, nuestro sistema económico, también, creo yo, es importante decirlo, pues no todo el desarrollo puede dejarse al comercio internacional, debemos de replantear también las rutas de desarrollo, en fin, creo que sí, es un parteaguas, un antes y un después.
Esta discusión, Lila, también se está dando en Estados Unidos. Evidentemente es un año electoral y allá desde hace, por lo menos desde la elección del 2016, pero también tal vez desde la elección de Barack Obama en el 2008, ya se hablaba sobre este sistema económico internacional y sobre la injusticia que representa para millones de familias que no se ven beneficiadas de esa idea del desarrollo que gotea, de esa idea de la riqueza que gotea desde arriba. Sí, yo creo que desde la llegada de Donald Trump a la presidencia, Genaro, el hecho de que su lema de campaña y de gobierno realmente es America First, Estados Unidos primero, ha tratado de regresar a muchas empresas a territorio estadounidense justamente para traer más empleo, para darle más beneficios a la población estadounidense. Yo creo que eso se está viendo ahorita. Evidentemente el problema a nivel global es que muchos países se están recluyendo dentro de sus mismas fronteras, están implementando medidas proteccionistas y se están realmente frenando las exportaciones de insumos médicos y eso obviamente le quita acceso equitativo a países en desarrollo que requieren del apoyo multilateral de países desarrollados. Y yo creo que ahorita Estados Unidos se está viendo también lo importante de las cadenas productivas que tiene con México y la región. Como sabemos, ya envió el Senado de Estados Unidos una carta al canciller Marcelo Ebrard para pedirles que retomaran ciertas actividades que se consideran no esenciales en temas de aeroespacial, de transporte, alimenticio, médico, de defensa, porque están viendo que sin la producción de México y de otras cadenas productivas en la región, ellos no pueden dar abasto a ciertos productos que se hacen en Estados Unidos. Entonces, yo creo que el modelo económico está demasiado integrado, pero creo que si algo positivo se puede rescatar de esta pandemia es que sí creo que tiene la oportunidad del mundo de replantearse si realmente se deben de evaluar las economías por el PIB y si realmente deberían de invertir ya más en disminuir la desigualdad, en apoyar a la gente vulnerable, en apoyar a la gente más necesitada, en reinvertir ciertos recursos en sus sistemas de salud pública. Yo creo que esto sí puede traer a un mundo más consciente, sí, espero, para ayudar a las poblaciones más vulnerables y creo que esta pandemia lo ha dejado muy claro. Bueno, déjame hacer una pausa. Ya tenemos un primer balance sobre cómo de mal le va a ir a la región por el tema del COVID-19. Algunos países ya traían un crecimiento negativo o un crecimiento bastante pobre, pero evidentemente esto ha afectado el COVID-19 mucho más a la región. Regresamos después de la pausa. Vamos a hablar sobre las respuestas que han dado los distintos gobiernos y las ofertas que han hecho de paquetes económicos para reactivar las economías de América Latina. No te vayas, regresamos. Esto es Punto y Contrapunto.